9:20 estamos con Alejandro Llorits ingresando a la recordación del gueto de Varsovia, sobre el cual él nos decía mañana es una fecha clave en esa recordación, y no mencionamos qué es lo que estamos escuchando, este himno que nos introduce, Alejandro. Sí, es el himno de los partisanos judíos, justamente conocido. Bueno, esta es evidentemente la letra original. Claro. Fue escrita por un judío en otro gueto, y bueno, es un símbolo para toda la resistencia al nazismo, y sobre todo, bueno, ese camino hacia la muerte, de enfrentarlo con hidalguía y con valentía, y con, bueno, las intenciones de un pueblo de sobrevivir y de frente a la letra en español, Nunca digas es el título. Sí, nunca digas esta senda es la final. El cielo plomizo, gris, digamos, de plomo, al cielo azul quiere ocultar, nuestra hora tan ansiada llegará, resonará nuestro marchar, henos acá. Tiene obviamente más letra, sí. Pero bueno, hasta en algunos materiales de la radio, recordando la victoria del Ejército Rojo sobre los nazis, aquí en esta radio aparece esta música como cortina, porque no es un himno de los judíos en particular, sino representa toda la resistencia frente al nazismo. Decíamos, Hernán, que para el año 39 en Varsovia había unos 375.000 judíos, era un 30% de la población. Bueno, Polonia se divide entre claro, los poderes, como en tantos otros países, entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Para 1940, las autoridades alemanas que controlaban Varsovia crean el gueto de Varsovia, del cual obligaron a los judíos a pagar la construcción de un muro que los aislara del resto de la ciudad. El gueto de Varsovia, vamos a decir, es una parte de la ciudad, claro, donde los nazis pretenden mandar, es como un barrio. Exacto. Un barrio que se hace levantar un muro de unos 18 kilómetros, más o menos, de perímetro, para que se hagan una idea. Son bloques de edificios, ¿no? Donde se saca a la gente que vivía allí y se deporta, o se engueta allí, claro, a todos los judíos. Sí. Es como que acá se hiciera, pongamos, en el Parque Posadas, por decir un lugar. A todos los judíos de la ciudad. Ahí. No podían estar, tenían que vivir allí dentro, aislados, sitiados por un muro, controlado por las tropas alemanas, controlando, bueno, hacinado, sobrepoblado, claro, ¿no? Estamos hablando de más de 375.000 judíos. Comentar de que algunos judíos, intentando no ser llevados al gueto, se van a las afueras de Varsovia, a los bosques, claro, donde y preparan la resistencia en caso de ser venidos a buscar. Allí se forman las primeras experiencias de guerrilla, en este caso en los bosques, claro, armadas, clandestinas, de judíos. El 22 de julio de 1942, 2 años después, bueno, a partir de coincide con la destrucción del Templo de Jerusalén, los alemanes iniciaron una deportación masiva de judíos del gueto de Varsovia. De allí iban siendo sacados, llevados a campos de trabajo forzado, a campos de concentración. Fundamentalmente fueron al campo de concentración de exterminio de Treblinka, pero bueno, a distintos sitios, ¿no? Pero
a mediados del 42 se da una deportación masiva. Se habla de que fueron casi 300.000 judíos que fueron a Treblinka a ser exterminados. Claro, o sea, los nazis primero los concentraron, ¿no? Ahí en Polonia, que la tenían controlada Polonia, y después tomaron la decisión ya de iniciar el exterminio, ¿no? De ya, como vos decías, mandarlos a estos campos a que murieran ahí. Sí. Hablamos de limpieza étnica, claro. Bueno, se habla que quedaron entre 50 y 60.000 judíos dentro del gueto 2 años después, para el 42. Así, ahora hablaremos algún detalle más, o sea, entraremos mejor en detalle, pero se dan 2 organizaciones armadas juveniles, ambas en realidad sionistas, pero bueno, una sobre todo sionista, la más pequeña, que contaba con unos 250 combatientes, y otra organizada por, bueno, quien hablaremos, el líder del heroico levantamiento del gueto de Varsovia, Mordejai Anilevich, que tenía unos 500 combatientes, jóvenes, ¿no? Eso, bueno, hay interpretaciones de que luego de que se llevan 300.000, recordemos, eran 375.000 judíos los que había en toda Varsovia, 30% de la población, 300.000, primero los llevan todos dentro de un gueto, y a los 2 años 300.000 son llevados a un campo de exterminio a ser exterminados, justamente. Claro. Eso hace que, bueno, además viviendo en condiciones infrahumanas, ni que hablar dentro del gueto, los jóvenes se preocupan por no haber hecho nada para impedirlo, o no haber hecho lo suficiente, mejor dicho, y se empiezan a reorganizar. No es de cero, en realidad, ¿no? Estamos hablando de organizaciones juveniles que existían y que tenían en su cabeza la resistencia, pero empiezan a organizar ejércitos y guerrillas clandestinas, digamos, dentro del gueto, preparándose para una siguiente embestida, que la hay en el verano, o sea, a finales del 42, los nazis entran para hacer otra deportación masiva. O sea que previo a lo del 43 ya habían hecho algunas deportaciones. Sí, la más grande es en el 42, Ajá. donde se llevan 300.000, gran parte del gueto. Eso hace también que se achique la superficie del gueto y quedan más hacinados. Incluso hay muchos de los que debían ser deportados que se esconden para no ser llevados. Entonces, en realidad, por eso es que se habla que quedan entre 50 y 60.000, porque legalmente para el control nazi eran 50.000, pero habían como 10.000 escondidos dentro de ese barrio, que bueno, eso resultó después en más hacinamiento, menos todavía disposición de alimentos, de todo lo demás, ¿no? Hay un intento de deportación hacia los campos de exterminio, donde algunos combatientes se infiltran, digamos, en las filas, y mientras los nazis van llevando en fila a los judíos, a la voz liderada por Mordejai Anilevich, se rebelan contra los nazis, y se da un enfrentamiento, un combate, en donde mueren todos los combatientes, menos Mordejai Anilevich, es el único que sobrevive, pero que frustra ese intento de deportación. Eso, en los ánimos, digamos, de los judíos, los alientan realmente a terminar de prepararse, y allí se empieza a conformar la resistencia realmente entre combatientes y el pueblo en general, enguetado, con búnkeres y túneles dentro del gueto. Queremos mencionar, antes de seguir con esto, que los niños juegan un papel muy importante en todo esto. Vamos a ver 2 aspectos distintos.
quisiera hablar de otra persona que es muy importante en el gueto de Varsovia, aunque no en el levantamiento, porque muere en una deportación antes, ni que hablar, muere es asesinado, ¿no? Claro. Que es Janusz Korczak. Janusz Korczak era un médico pediatra, escritor, estudia y se recibe todavía a finales de 1800, por 1870, 80, que se dedica y desarrolla una filosofía revolucionaria de crianza de los niños. Tiene toda una dedicación muy especial, bueno, como pediatra y demás, de que, bueno, los niños debían ser criados con amor y con respeto. Y ya bueno, él escribe y desarrolla esa filosofía para 1911. A Janusz Korczak se le da la dirección de un nuevo orfanato de niños, donde Janusz Korczak, bueno, aplica esa filosofía junto con su equipo de trabajo. Es un orfanato donde los niños, desde muy chicos, tenían obligaciones y derechos, tenían hasta tribunales que conducían los propios niños. Se decía que era una república de niños, donde impartían justicia de lo que pasaba en el orfanato los propios niños, donde, bueno, todos desarrollaban, trabajaban. Janusz Korczak empieza a editar un suplemento dentro del diario sionista, o el principal diario sionista de Varsovia. Se llama Nuestro Diario, creo, el diario, y este es el pequeño diario, era el suplemento dedicado a los niños, ¿no? En donde eran los propios niños del orfanato los que decidían qué temas colocar en un libro, en un diario muy leído, y el enfoque de los temas, y asiduamente eran los niños los que escribían. Luego accede a una audición radial. Tiene una audición, esto no para judíos, sino en general, ¿no? Claro. Bueno, es un hombre que va ganando mucho prestigio y mucho respeto como judío y como polaco, ¿no? En toda la sociedad polaca, y se empieza a mirar a nivel internacional. Él empieza a hacer unas audiciones bajo el seudónimo o llamada el viejo médico, bueno, donde hace conferencias todo sobre el tema de la crianza de los niños. Pero hace conferencias sobre los temas, cuentos de cosas y entrevistas a los propios niños, una audición radial para niños, digo, porque aquí en la radio, que bueno, se convierte en muy escuchada en todo Polonia. Para la década, estamos hablando de décadas de trabajo. Para comienzos de los 30, cuando empieza a crecer el antisemitismo realmente en Polonia, bueno, él deja esa audición y la retoma por unas cuantas semanas, antes de la división formal cuando entran las tropas alemanas a Varsovia, ahí él retoma para dar mensajes al pueblo, un hombre de paz, ¿no? Y siempre transmitiendo tranquilidad al pueblo y demás. Luego, como todos los judíos, es llevado al gueto de Varsovia, que realmente se vivía en condiciones terribles en el gueto. Pero él, bueno, dirige como una especie... Porque, bueno, estamos hablando de 375.000 personas, ¿no? Claro. Allí dentro había, entre otras cosas, orfanatos. Por ejemplo, porque además los nazis mataban a muchas familias, muchos padres de los niños que quedaban huérfanos. Y él con su equipo, más allá de las penurias, se dedica a mantener, bueno, desde la alimentación hasta la educación, hasta obras de teatro, en las peores condiciones que pueda haber, pero atender a una población muy grande de niños en el gueto, que bueno, en el año 42 también son... Una de las entradas de los nazis es a llevarse a todos los niños del gueto, o prácticamente a toda la población infantil del gueto. Janusz Korczak tiene la posibilidad, porque era una personalidad muy, muy reconocida,
vamos a hablar de esto, pero había mecanismos para sacar clandestinamente a judíos del gueto y salvarlos. Claro. Se le ofrece a Korczak como una figura destacada que él esa posibilidad. Él decide quedarse él y todo su equipo, acompañar a los niños. Cuando los vienen a buscar en esa deportación, entran y él se encarga de que hay crónicas de cómo se van esos niños, todos perfectamente formados en fila, sin cundir el pánico, digamos, transmitiéndoles, acompañándolos, claro, en ese camino que era directo a la muerte, a ser trasladados para luego ser muertos. Se fueron a Treblinka y en esa deportación, que fue de varias decenas de miles, dicen que en Treblinka en 7 o 10 días más o menos murieron todos los que fueron allí, y se cree que Janusz Korczak, junto con los niños que le acompañaban, murieron apenas llegaron. Los liquidaron apenas llegaron. Otros niños también jugaron un papel muy importante en el gueto desde el punto de vista de la resistencia. Esto estábamos hablando como pueblo, pero son los puntos de contacto que luego queremos traer, claro, al hoy. Pero los niños también jugaron un papel muy importante en la resistencia. El muro tenía unos 3 metros de alto y estaba controlado por las tropas nazis. Uh-huh. Y por la policía polaca. Sí, entonces, seguro. Entonces, era muy difícil, habían mecanismos, pero era muy difícil ingresar, por ejemplo, armas e incluso alimentos, porque había un apoyo de cierta parte de la sociedad o de organizaciones de la Polonia, pero era muy difícil. Se organizaban revueltas afuera para distraer a los guardias, para tirar cosas para el lado adentro del muro, se pactaban horas, cosas, pero era muy poco, la mayoría era requisado. La mayor conexión que había entre el afuera y el adentro del gueto, como uno ve en las películas con entrada de vehículos o camiones que traen insumos o cosas, en realidad era por las alcantarillas, por el sistema, por la red de alcantarillas. Y los únicos que pasaban por allí eran los niños muy chicos. Entonces, en el levantamiento del gueto de Varsovia, es un papel clave el que juegan los niños, porque se meten por la red de alcantarillas del gueto, solos, siendo muy niños, salen a las afueras, salen en busca de los contactos de las organizaciones clandestinas de izquierda o de resistencia a la guerra polaca, se hacen de armas, de alimentos, de cosas, estando afuera, y vuelven a entrar por las alcantarillas para volver al terror del gueto, para suministrar alimentos, claro, y armas. Niños pequeños. Niños pequeños. Déjanos hacer una pequeña pausa, que estamos leyendo 9:38 y venimos con un bloque final en este recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia, que mañana, 19 de abril, se cumple un nuevo aniversario. Redondeamos y leemos algunos mensajes de ustedes que están llegando al 099-326-381 y en el chat también, donde ustedes pueden ver esta entrevista en vivo. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Las estafas digitales son cada vez más frecuentes y pueden ser difíciles de detectar porque parecen reales. Prende la lamparita. Desde UTE nunca vamos a pedir contraseñas, códigos o números de tarjeta. Si te llaman, escriben o mandan links dudosos, corta, no sigas la corriente. Verificá siempre a través de los canales oficiales. Informate más en ute.com.uy. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. En Óptica Río 2, vemos por vos y para vos.
Descubrí una nueva forma de ver el mundo con nuestros lentes de alta calidad. Monofocales, bifocales, multifocales, lentes de sol y lentes de contacto. Óptica Río 2. Estamos en 18 de julio 921, Casi Convención. Contactanos al 091 474 915. Te esperamos. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Estamos a 20 minutos de las 10 de la mañana. Les adelantamos que más adelante, ahora en un rato, vamos a tomar un contacto con los trabajadores tercerizados del MIDES, porque ayer hubo un comunicado del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social, cuestionando algunas cosas que ocurrieron dice el MIDES, que ocurrieron durante el paro de 24 horas de ayer, y para tener la palabra de los trabajadores. Mensajes. Luis Pérez dice: buen día, compañeros, se ve que aprendieron bien lo que pasó en Varsovia, que ahora lo están haciendo en Palestina, y bueno, viene un insulto ahí. Ana de La Paz pregunta si solo judíos había en ese gueto, o también si estaban otros que fueron víctimas, ¿no?, de los nazis, como gitanos, homosexuales, enfermos psiquiátricos. Solo judíos. No quiere decir que eso, quizá lo que ella hace referencia es en los campos de concentración, ¿no? Por supuesto. Pero esto estamos hablando del gueto de Varsovia. Juan de los Bulevares dice: el pueblo palestino es semita, los israelitas son hazaros, si leo bien. Masada también contra los romanos. El sionista tiene doble nacionalidad de 2 nombres y apellidos, según sea la reparación a cobrar, dice Juan. Por ahí, bueno, y después otros mensajes de otros temas. Nos quedan pocos minutos y vale la pena por lo menos intentar profundizar alguna de las cosas que mencionabas, Alejandro, ¿no? Sí, vamos a darle un cierre, que es el 19 de abril, que es vísperas de Pesaj, de la Pascua judía. Eso te iba a preguntar, es la Pascua judía. Se da en ese marco, ¿no? Claro. Que donde, bueno, quienes están oprimidos y en las peores condiciones siempre tratan igual de mantener, para mantener viva la tradición, las vivencias. Claro. Bueno, eso es toda una enseñanza en general de las guerras. Pero bueno, ese 19 de abril del 43, entre la policía y tropas alemanas entraron a deportar a una importante cantidad de sobrevivientes del gueto, entre 50 y 60.000, con superioridad numérica, entrenamiento y armamento de guerra. Fueron resistidos por 750 combatientes que levantaron barricadas en las calles con armas y con cócteles molotov caseros, mientras el resto de los judíos se atrincheraron en búnkeres secretos en los edificios que habían sido preparados en los meses anteriores. Sorprendieron y los nazis se retiraron fuera de los muros del gueto. El tenebroso comandante alemán, general de las SS, Jürgen Stroop, informó la pérdida de varios nazis en ese primer día de revuelta. El segundo día, donde se siguieron los combates durante un mes y por las noches en general, pero el segundo día los nazis cortaron el suministro de agua, luz y alimentos a todo el gueto de Varsovia, para luego seguir con los ataques. Los nazis quebraron a la resistencia armada, digamos, en pocos días, pero la gente en pequeños grupos se escondieron y lucharon por sus vidas. Los alemanes no tuvieron otra forma que incendiar uno por uno los edificios del gueto, desde los portones de entrada, fueron incendiando y demoliendo uno por uno los edificios, las edificaciones, para que salgan los fugitivos, para que se fueran trasladando o entregando o matando los que no murieron. Se dicen que en el gueto, en los enfrentamientos, se mataron más de 7.000 judíos, y todo el resto, salvo algunos que escaparon, son muy pocos los casos, fueron deportados a campos de exterminio.
Además, bueno, el fin del levantamiento, digamos, Stroop, el comandante el general de la CSS, manda incendiar y demoler una sinagoga de Varsovia que estaba dentro del gueto, y eso es simbólicamente el fin, donde se los llevan a todos a los campos de exterminio y los matan. Ahora, esto podría haber sido más ordenado, podríamos ver otra cantidad de elementos, pero bueno, nosotros queremos, por lo menos, conociendo esta historia y compartiendo esta historia, ¿desde qué punto de vista lo miramos? Desde el punto de vista, ¿qué hicieron los judíos después? ¿Qué hicieron? Esto es el levantamiento de un pueblo oprimido contra un opresor. Punto de contacto a lo que hemos estado viendo en estos años. ¿Y quién que recuerda estos hechos, como por ejemplo la colectividad judía, pero toda la humanidad, al ver esto, cómo se interpretan las cosas que están pasando hoy? Si eso fue heroico, claro. Y eso como aprendizaje para la historia de la humanidad. Nadie acusaba de terroristas a esos judíos. Hay un ejército de ocupación como el nazi, con un régimen, con una ideología racista y supremacista, con una política expansionista y de exterminio y de limpieza étnica a otro pueblo. Hay un levantamiento de un muro para tener a un pueblo sitiado, controlado y en condiciones infrahumanas. Hay control del agua, de la energía y de los alimentos por parte de quien es el opresor. Comienzan ataques en fechas, digamos, religiosas importantes para otros pueblos, como se lanzó el ataque de Israel contra Irán en el mes del Ramadán. Los jóvenes, como factor decisivo en los levantamientos, los niños, tanto el ensañamiento del ejército ocupante, el ensañamiento contra los niños de los asesinos, digamos, y el papel decisivo que juegan los niños en la resistencia. Estábamos hablando del Día del Prisionero Palestino. Hay más de 400 niños presos. Bueno, ni que hablar que hubo organizaciones, redes polacas, cuando ayudar a un judío en esos momentos bajo el control nazi, era penado con la muerte, no solo para la persona que, por ejemplo, quien escondía a un judío en su casa, claro, y lo encontraban, en esa Polonia del gueto de Varsovia, era condenado a la muerte, él y toda su familia. Así hubo redes de polacos que se dedicaron a salvar personas y sobre todo niños. Eso es toda otra historia aparte. Entonces la solidaridad de los pueblos, por ejemplo, hoy teniendo a gente además joven, con 21 años, en una flotilla yendo a ayudar a los palestinos. Yo escuchaba la entrevista que se le hizo acá en la radio a Daniela, hablando del tema de las mochilas y lo que llevan otros niños. Exacto. A los niños en Gaza. Queremos compartir que lo que está impartiendo hoy el Estado de Israel, el gobierno de Israel, incluso la población, esto no habla de la tradición judía, no es el papel, o sea, no representa a los judíos, representa, claro, al Estado de Israel y al gobierno de Israel, al que criticamos, como se levanta y se critica a los nazis, como hubo incluso los tribunales de Nuremberg, donde debieron ser juzgados por los crímenes más atroces contra la humanidad. Sostenemos que tiene que haber eso también para quienes han perpetrado vienen perpetrando, que continúan este genocidio contra el pueblo palestino. Y bueno, aportar estos elementos para cuando hablamos de antisemitismo o antisionismo, o a quién se puede criticar o a quién no, y la condena y el nombre de quién.
que se hagan estas cosas en nombre de la defensa del pueblo judío. Estas son las ideas del pueblo judío que nosotros defendemos. El aporte de la humanidad en la rebeldía, en la lucha armada, si es necesario, frente a una fragante ocupación despótica y que pretende exterminar a un pueblo entero. No queda otra que pelear, que defenderse, y son heroicos quienes resisten a ello y quienes ofrecen la vida para combatirlo. Bien, valía la pena, la verdad que quedamos muy contentos, Topo, de haber podido realizar esta recordación, invitando a la gente a que se informe más de esto, que conozca más de esta historia también, para dimensionar lo que está ocurriendo ahora, como decíamos, ¿no? Que nada este presente quita, al contrario, le da otra dimensión a esos hechos que repasamos. Muchas gracias, Alejandro, por haber traído esto esta mañana. Hay otros temas de la actualidad que vinculados a esto que venimos hablando, que seguiremos conversando en cualquier momento, por supuesto. Bien. Gracias, Topo. Estas son las cosas que reivindicamos en nuestro nombre. Exactamente. Todo lo demás no es en nuestro nombre. Gracias, Topo.